El presidente Trump está a unos 20 minutos de dirigirse a la nación desde una conferencia a la que va a asistir. Trump hablará en el encuentro sobre tecnología de defensa, en un momento en que la guerra con Irán ha reducido las reservas de armas de Estados Unidos. Y eso es un problema mucho más grave de lo que normalmente se reconoce, porque una de las cosas de las que llevamos tiempo hablando aquí es que en los primeros 40 días mostramos muchas de las estadísticas. En algunas categorías, creo que eran los misiles Tomahawk, los misiles de crucero Chasm, nuestros principales sistemas de ataque de largo alcance, la capacidad se había degradado gravemente, alrededor de un 45%. Una parte enorme de lo que quedaba en nuestros arsenales desde que todo esto empezó. Y dijimos entonces que esa fue una de las razones por las que se llegó al alto el fuego el 8 de abril. Y luego entramos en todo este asunto del periodo de alto el fuego, en el que intentábamos firmar un memorando de entendimiento, y al final lo conseguimos. Dijimos que tenía todo el sentido, que era algo que había que hacer, porque si no lo hacíamos, no teníamos las armas para volver a la situación anterior. Por eso Trump tuvo que hacerlo. Pero ahora parece que quizás se ha olvidado de eso, porque como podéis ver, Gary vuelve a poner eso en pantalla. En este análisis, que se publicó en mayo, hay un punto importante. Este estudio concluye que los contratistas militares estadounidenses necesitarían al menos 3 años, solo para reponer, para volver al nivel en el que estaban, los misiles Tomahawk, que se usan para atacar objetivos en profundidad, así como los interceptores Patriot y THAAD. Puedes incluir los JASM en eso. Y por supuesto, también hay una reducción en el número de SM-3, SM-2, SM-6, distintas variantes de misiles aire-aire que se lanzan desde nuestras plataformas. Probablemente también puedas añadir los ATAC-MS, los sistemas HIMARS, porque hemos usado todo tipo de cosas. Todo lo que hemos utilizado se ha degradado. Así que la idea es, bueno, no puedes volver a la guerra. No puedes volver a una guerra activa porque simplemente no tenemos suficiente munición. Pero no es solo eso. Todas esas categorías y tipos de armas que acabo de mencionar rebotan contra las montañas de granito y no hacen nada. Y hemos tenido múltiples oportunidades y varios ejemplos concretos de cordilleras específicas, como el sistema de YAST. Había otro cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Fue atacado como unas 20 veces o algo así. Y sí, podríamos arrasar con la rampa de salida por donde sale el lanzador móvil. Podrías llenarlo de escombros y dejarlo inutilizado para que no pueda salir, pero ellos tienen ingenieros que pueden arreglarlo, y eso es un daño bastante pequeño. En realidad, es algo sin mucha importancia, algo que pueden reparar en un día o 2, a veces incluso en menos tiempo si lo necesitan. Pero cuando hablamos de arsenales de armas, eso ya es un problema mucho más serio. Así que el presidente Trump va a salir hoy y va a hablar precisamente de eso. Y va a decir, oye, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a reunir a toda esta gente, a todos estos ricos, y no sé, a ver qué pueden hacer. Que pongan a sus equipos tecnológicos a trabajar en ello. Ves a JP Morgan, al presidente de Blackstone, John Gray, a Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing. Ves a toda esta gente aquí, SpaceX, Palantir, todos ellos con miles de millones de dólares en contratos de armamento y demás. Y ni siquiera tuve que pedírselo a Gary, me estaba leyendo la mente. Lo primero que pensé al ver esa lista fue en esta gente, porque están por todas partes, así que están haciendo lo mismo. En Ucrania lo está en Thandor. En Irán no podrán que tantas. Cada vez que Mohammed Woods es en scan meter en Freeze Batting and Warring. A ver, hay un par de cosas importantes aquí. Primero, hablemos de la necesidad. Estados Unidos necesita reponer sus sistemas de armamento. Necesitamos misiles ofensivos y también misiles defensivos. Así que esos PAC-3, los THAAD, los Arrow 2, los Arrow 3 que usa Israel, lo que sea. Pero todo esto, en realidad, habla sobre nosotros.
tenemos que recuperarlos. Aunque no sean tan eficaces como decimos que son, aún así hay que tener defensa aérea. Incluso los Patriots funcionan bien contra cosas como aviones enemigos. También pueden ser útiles contra algunos drones rápidos o misiles balísticos más lentos. Tienen alguna posibilidad contra ellos. Así que, aunque no sean muy exitosos, eso no significa que no haya que fabricarlos. Significa que hay que fabricar cosas mejores, pero aún así necesitamos esas, porque seguimos teniendo esas capacidades de defensa. Desde luego necesitamos los sistemas THAAD, porque son para gran altitud y pueden interceptar algunos de los misiles más avanzados, pero lo hacen muy arriba, en la atmósfera, así que también tienen cierto nivel de éxito. Los necesitamos. Son carísimos y tardan muchísimo en producirse. Y no podemos seguir lanzando nuestros misiles sin sentido en asuntos como este, diciendo, venga, disparemos unos cuantos más contra esas montañas de granito y volver a fracasar la próxima vez, igual que fracasamos la última, que eso es una estupidez. Es una tontería. Primero, no va a funcionar aquí. No va a poner a Irán de rodillas. Ni siquiera va a influir en Irán, porque probablemente estén pensando, ¿en serio? ¿Eso es lo que vais a hacer? Imagina esto, de verdad. Eres Irán y escuchas que el presidente Trump va a volver otra vez y que quiere destruir esos misiles, porque eso es lo que tiene Irán para amenazar a los demás. Es lo que usa para controlar el estrecho de Hormuz. Así que, vamos a por los misiles, los drones de largo alcance y los centros de producción, todos ellos bajo esas montañas. Y vamos a lanzar los JASM de largo alcance, los Patriots, los MLRS, no los MLRS, los HIMARS, ya sabes lo que sea, los ATACMS. Y ellos pensarán, no lo conseguiréis, eso no va a penetrar las montañas. Ya lo has demostrado. Pero bueno, si quieres hacerlo, adelante. Lanza esos misiles, porque te lo digo, en el centro de mando del lado iraní estarían celebrándolo. Dirían, de verdad, dime que los estadounidenses no son tan ingenuos como para pensar que pueden disparar esos misiles limitados. Y eso es información pública. No es algo que venga de mis fuentes, ni es información clasificada. Está publicada en Internet, a plena luz del día. Se tardan 3 años en reemplazar parte de ese material. Eso significa que aunque dejaras de malgastarlos hoy, harían falta 3 años para reponerlo todo. Para que te hagas una idea, nuestro canal ni siquiera lleva 3 años en el aire. Nos estamos acercando, pero todavía no hemos llegado. El 7 de octubre, la guerra en Israel empezó con Hamas. Tampoco han pasado 3 años desde entonces. Así que imagina cuánto tiempo ha pasado ya. Y desde hoy, todavía falta más para volver a tener capacidad de reposición. Yo diría que eso es una estimación bastante optimista. Apostaría a que va a tardar mucho más de 3 años, porque eso también da por hecho que hay dinero disponible. Pero tomemos esos 3 años como el mínimo si no desperdiciamos más recursos. Así que no ayudemos a nuestro enemigo lanzando misiles contra esas montañas que no se pueden penetrar, porque simplemente no tienen capacidad de penetración. Por tanto, es un desperdicio literal. Es como si cada misil que lanzas contra ellos fuera uno menos que puedes usar para cualquier otra cosa. Ahora bien, podríamos decir, tranquilo, lo tengo controlado. Pero te digo algo, en lugar de malgastarlos contra una montaña de granito que no podemos penetrar de todos modos, disparemos contra objetivos que sí podamos alcanzar. Así que ataquemos blancos a lo largo de la frontera, a lo largo de la costa de Irán, por toda esa zona, especialmente en la isla de Qim, justo en esa curva en forma de herradura del estrecho, o quizá más atrás, en la isla de Karg. Algunos de esos otros puntos que están ahí, o incluso más adentro, algunos centros de mando y control. Sea lo que sea que descubramos a partir de ahora, ya sabes, en esas imágenes recientes que mostró el CENTCOM cuando las publicaron, llevamos ya 4 días seguidos disparando, 5 rondas en 4 días. La primera vez fueron más de 80 objetivos. Luego nos dijeron que eran casi 90. Y vi un informe que decía que la tercera vez podrían haber sido 135. Eso no está confirmado.
Pero, sea cual sea la cifra, es bastante importante. Resuisimax estante mucho acknowledged. Evestord, you thord consenklus, averti por tremnap if you were making forward. En realidad, ese era un dron normal. A dock, actually, that was a naval drone. But in terms of what was coming out of the air, Pero, en cuanto a lo que se veía desde el aire, algunos parecían cajas. Es como si fueran simplemente una serie de cajas colocadas en una pista. Y ni siquiera sé qué había dentro. Seguimos diciendo que son fábricas de drones, centros de reproducción, de mantenimiento, todo ese tipo de cosas que suenan tan sofisticadas. Pero luego ves las imágenes y piensas, ¿qué es eso? Parecía una caja en el asfalto que probablemente no hacía nada. Por lo que sabemos, podría tener basura dentro. No lo sé. Y algunas de esas otras cosas en otras imágenes ni siquiera puedo decir qué son. No estoy nada seguro. Daniel, tenemos noticias de J.D. Vance, que estuvo hace solo unas horas en el programa de Joe Rogan. Está intentando explicar la estrategia y el enfoque del gobierno respecto a Irán en este momento. ¿Qué está pasando con Irán, donde parece que el presidente no deja de decir que se ha llegado a un acuerdo, que las negociaciones han sido un éxito, y luego todo se viene abajo y volvemos a bombardearles? Vale, ¿cuánto tiempo tenemos aquí? Tenemos todo el que necesites. Verás, tengo que explicar un par de cosas de fondo para que se entienda bien, para que la gente entienda realmente lo que está pasando aquí. Primero, es una simplificación, pero dentro del sistema iraní hay dos elementos, ¿de acuerdo? A veces oyes a estadounidenses más duros decir que todos están locos, que quieren provocar, ya sabes, la llegada del 12º imán, el apocalipsis y todo eso. Hay gente en Irán que cree en eso, pero también hay pragmáticos. Tienes a los fanáticos y tienes a los pragmáticos. Bien, pues firmamos este memorando de entendimiento y en realidad lo que dice, y ha sido malinterpretado más que casi cualquier otra cosa en la que haya trabajado en público, lo que dice es que Irán va a abrir el estrecho de Hormuz, la violencia va a cesar y después negociaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear a largo plazo. Dani, por cierto, si quieres que pare, paramos. Justo iba a pedirte que lo pararas exactamente donde lo hiciste. Sí, así es, porque su comentario ahí dice, que Irán va a abrir el estrecho y que la violencia va a cesar. No dice eso. No lo dice. Lo que dice es, y Gary, si puedes encontrarlo, mientras hablo, si puedes volver a sacar ese párrafo 5, así lo vemos en contexto y no nos saltamos nada. Vamos a leer todo lo que dice sobre ese tema, porque te puedo decir de memoria que la primera frase dice que Irán, la República Islámica de Irán, tendrá el control administrativo del estrecho para lograr su apertura en un plazo de 30 días, sin peajes. A ver si lo abrimos y comprobamos qué tal anda mi memoria. Pero estoy bastante seguro de que eso es lo que dice. Luego empezaba a hablar de lo que iba a pasar en la futura administración del acuerdo, que estaría entre Irán y el Sultanato de Omán. Después decía que hablaría con otros actores de la región y así sucesivamente. Y luego terminaba. No decía nada sobre violencia. No mencionaba que Estados Unidos fuera a establecer un corredor secundario en el sur en coordinación con Omán. No decía nada de eso. Ahí está, justo ahí. Sí, si puedes ampliarlo un poquito, Gary. Vamos a ver qué tal estaba mi memoria. Tras la firma del CMO, la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo todo su empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin ningún tipo de cargo durante 60 días, únicamente entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato, y teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos tácticos y militares, así como de realizar tareas de desminado, la República de Irán iniciará ese proceso en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos del Estrecho de Hormuz, en consulta con otros estados ribereños del Golfo Pérsico. Bla, bla, bla.
hasta llegar al estrecho de Hormuz. Y entonces pasamos al siguiente párrafo. Pero fíjese, quizá el vicepresidente Vance está intentando forzar un poco las cosas al decir que al firmar este memorando de entendimiento, la República Islámica hará gestiones, poniendo su máximo empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales. El problema, incluso con esa interpretación tan forzada, es que deja la decisión exclusivamente en sus manos. La República Islámica de Irán hará gestiones con su mejor esfuerzo. Nosotros no tenemos ningún papel en eso. Así que el hecho de que hayamos añadido un corredor sur, mire, le acabo de leer todo el texto, no aparece por ninguna parte. No hay nada que se pueda retorcer o fingir que está ahí. No está. Así que eso no va dirigido a sí mismo. No dice nada sobre violencia. Y por eso permitimos, debido a la ambigüedad del resto del acuerdo en un asunto tan complejo, que quedara en manos de la parte iraní decidir cuál era el método adecuado para garantizar un paso seguro. Porque no son tontos. En su explicación de por qué estaban haciendo todo esto, dijeron que Estados Unidos no solo había violado el memorando de entendimiento al abrir un nuevo corredor, sino que además lo había hecho de forma insegura, que no lo habían hecho en coordinación con ellos. Así que la parte iraní dijo, como tenemos que hacerlo de manera segura, si intentáis cruzar por el sur sin nuestra aprobación y coordinación expresas, eso no es seguro y vamos a corregirlo, y así sucesivamente. Así que, bastante importante. Gary, si puedes volver atrás, sigamos con lo que estaba diciendo. Gary, if you can go back, let's continue on with what he was saying. Eso era lo que queríamos. Y lo que querían los iraníes, claro, era un alivio económico y de sanciones a largo plazo. Ahora bien, aquí está el problema con la situación actual. Y bueno, mi resumen, Joe, es que yo, por supuesto, no puedo predecir el futuro. No sé exactamente hacia dónde va todo esto. Pero creo que en el fondo estamos en la dirección correcta, solo que es un proceso muy complicado, con muchos avances y retrocesos. Así que, ¿qué pasa? La primera semana después de firmar el memorando de entendimiento, salen 20 millones de barriles de petróleo al día por el estrecho de Hormuz. Eso era lo que había antes de la guerra. Okay, Gary, stop right there. Vale, Gary, para ahí mismo. Vaya. A ver, hombre, no intentes vender humo, en serio. Sí, le hemos dado mucho crédito al vicepresidente y hemos reconocido que al menos está intentando poner fin a esto. Pero no digas que parece que vamos por el buen camino. No estamos en ningún tipo de camino que indique que algo esté saliendo bien. Todo va mal. Todo se está torciendo porque intervenimos en esa ruta del sur y luego empezamos con ese ir y venir de disparos. Así que lo único que estaba funcionando, el memorando de entendimiento, el levantamiento de sanciones, eso quedó anulado. Y encima añadimos nuevas sanciones. No hemos liberado los fondos congelados y tampoco hemos hecho nada para que Irán o Israel se retiren del Líbano. Así que esos puntos principales del 1 al 5 van francamente mal. Nada de eso está en marcha. Luego, el propio presidente Trump declara que el alto el fuego ha terminado. No estamos prestando atención al memorando de entendimiento. Por su parte, Irán también ha dicho que ese memorando ya no tiene validez, que no van a atenerse a él. No van a negociar nada hasta que se cumplan esos otros 3 puntos que mencioné. ¿Cómo se puede decir de ninguna manera que sí, creo que vamos por el buen camino? Es justo lo contrario. Continúa. Y hay elementos, los más duros dentro del sistema iraní, que se ponen un poco nerviosos. Dicen algo así como, vaya, acabamos de perder nuestro principal punto de presión, olvida las armas nucleares, acabamos de ceder la parte clave de este memorando de entendimiento. Y entonces se produce una especie de pánico dentro de su sistema. Así que dispararon contra un par de barcos. Nosotros respondimos. Creo que eso es totalmente apropiado, por supuesto. Si van a disparar contra barcos, nosotros vamos a disparar contra quienes disparan a los barcos, o vamos a destruir las instalaciones que usan para hacerlo.
Así que eso pasa. I'm sorry, Zach, can you back that up a little bit? What was he talking ¿De qué about? estaba hablando justo antes de eso, cuando dijo que ellos dijeron, oh no? Sí, prueba más o menos por ahí. Y entonces hubo como una especie de pánico en su sistema. Yeah, a little bit before that. Back a little bit further up. Sí, un poco antes de eso, un poco más arriba. Try about Prueba there. por ahí. Y hay elementos los más duros dentro del sistema iraní que se ponen un poco nerviosos. Es como si dijeran, vaya, acabamos de regalar nuestro principal punto de presión, olvida las armas nucleares, acabamos de ceder la parte clave de este memorando de entendimiento. Y entonces hubo una especie de pánico dentro de su sistema. Así que dispararon contra un par de barcos. Nosotros respondimos, y la verdad, ni siquiera sé muy bien qué significa eso. I don't even know what that means. The so in the MOU, I'm not sure what that even Así que en el memorando de entendimiento, no estoy ni seguro de lo que eso significa. De verdad, no tiene ningún sentido para mí. No sé de qué está hablando. ¿Se volvieron locos? ¿Entregaron su poder de negociación? ¿De qué está hablando? Todo estaba funcionando como ellos querían. Al principio consiguieron el levantamiento de sanciones, sacaron un montón de sus barcos. Y por cierto, él acaba de mencionar que al principio todo iba bien. Teníamos 19 millones de barriles de petróleo. Ese teníamos es un término bastante generoso, porque en realidad fue Irán quien sacó la mayor parte de ese petróleo. Lo tenían ya preparado, de modo que en cuanto se levantó el bloqueo, salieron disparados. Y así fue como lograron sacar esa enorme cantidad de petróleo. the exit, and so they got this huge amount of oil out. When you're talking about a sustained amount, it was about Cuando hablamos de una cantidad sostenida, fue más o menos un tercio, lo cual está bastante bien. Pero no hagas que parezca que salieron 19 millones de barriles en un solo día, porque eso fue sobre todo Irán sacando su petróleo, ya que vendieron una cantidad enorme que ahora les ha dado dinero para seguir operando durante bastante más tiempo. Así que eso es importante señalarlo, pero él tampoco lo mencionó. Y la idea de que todos estos problemas surgieron porque empezaron a disparar por pánico, no se asustaron en absoluto. De hecho, fueron muy coherentes. Dijeron, el memorando de entendimiento dice que tenemos el control. Ahora somos nosotros quienes tomamos las decisiones. we have control. We get to call the shots now. We get to call the shots later. And here's Luego somos nosotros los que tomamos las decisiones, y estas son las decisiones que estamos tomando. Y si las incumples, bueno, dieron un aviso previo, creo que al menos 2 días de advertencias, y cuando esas advertencias no se aceptaron, dispararon. Ahora empieza este intercambio, disparos y demás, y Irán no cede. No están entrando en pánico en absoluto. De hecho, están diciendo, aunque nos lancéis todas esas armas, no vamos a entrar en pánico. Van a seguir adelante y mantener su posición, porque esa es su base. Así que no la han perdido. La están usando y están demostrando que la tienen, y nosotros no podemos quitársela. Por favor, continúa. please continue on. Por supuesto, si van a disparar contra los barcos, nosotros vamos a disparar contra quienes están disparando a los barcos, o vamos a destruir las instalaciones que usan para hacerlo. Así que eso pasa. Y entonces los iraníes dicen, no, vale, tenéis razón, no deberíamos haber estado disparando a los barcos. Luego vuelven a la mesa y hay unos días más de negociación. Y ahora están en una fase en la que los sectores más duros han reaccionado con mucha fuerza por todo el petróleo que está saliendo del estrecho de Hormuz, y básicamente han dicho, vamos a intentar cerrar esto. Tienen miedo de perder su capacidad de presión. Ahora los pragmáticos dentro de su sistema están diciendo que eso fue un error. Okay, stop. Para. That's not why the hardliners are angry. No, los más duros no están enfadados porque el petróleo esté saliendo. Eso era parte del plan. Para eso se firmó todo el memorando de entendimiento. Esa era literalmente la intención, levantar los 2 bloqueos. Así que eso no es lo que les ha molestado. No, están enfadados porque asesinasteis a su líder. Todo esto que hemos visto, con ese largo cortejo fúnebre que ha pasado por 2 países distintos y con decenas de millones de personas saliendo a las calles en ciudades de Irak e Irán para verlo. Por eso están enfadados. That's why they're mad, and they're mad because we keep attacking them. Y están enfadados porque seguimos atacándolos y seguimos golpeando a su gente.
Anoche, 7 de sus soldados fueron alcanzados en un cuartel y murieron, y eso también los tiene furiosos. Están molestos con su propio gobierno por haber negociado el memorando de entendimiento, no porque estuviera funcionando. Eso es irracional y totalmente ilógico. Así que ahora, cuando intentas decir que por eso quieren detenerlo todo, no quieren detenerlo. Quieren que esto siga adelante y quieren que hagamos las otras cosas que les pedimos. Ellos lo necesitan allí, sí, pero nosotros lo necesitamos mucho más. Así que déjame continuar con la última parte de esto, con lo que él dice que va a pasar a continuación. Sigue hablando y de nuevo, ¿sé yo cómo va a terminar todo esto al final? Por supuesto que no. Pero lo que estamos haciendo es una especie de delicado baile diplomático, en el que usamos puntos de presión económica, usamos incentivos y sanciones, intentamos dialogar con los pragmáticos y, por supuesto, cuando cometen actos de violencia, respondemos a ello. Y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo para intentar ponernos en una trayectoria mejor. Dicho esto, sí, ahora mismo están disparando. Anoche dispararon contra algunos barcos. Pero con todo eso, ¿su programa nuclear sigue destruido? Sí. Y los estrechos, aunque no estén todavía con el tráfico normal de antes de la guerra, nos permiten sacar suficiente petróleo y gas del estrecho de Hormuz para evitar una crisis energética mundial? Sí. Y todo esto está ocurriendo en el contexto de una negociación más amplia sobre el programa nuclear. Nunca se sabe en qué va a acabar todo esto, pero así están las cosas. Vale, sí. Okay, yeah. No, that's not where we are. No es ahí donde estamos. No estamos haciendo un delicado baile diplomático. El presidente Trump, no sé si tengo aquí el fragmento correcto, ¿puedo buscarlo? Bueno, da igual, ya os lo hemos mostrado un par de veces hoy. El presidente Trump dijo en días anteriores, son escoria, son malvados, son perversos, ni siquiera quiero hablar con ellos, son gente terrible, no se puede confiar en nada de lo que dicen, todo ese tipo de cosas. Eso no es un delicado baile diplomático, no es la táctica del palo y la zanahoria. Es más bien, voy a lanzar unos cuantos palos y luego voy a lanzar unos cuantos cartuchos de dinamita. Eso es más o menos lo único diplomático que estamos haciendo. Y no hay ninguna zanahoria, ninguna. Antes había algunas, las retiramos y ahora no estamos ofreciendo absolutamente nada, salvo exigir una rendición incondicional. Esa es la realidad de lo que estamos haciendo. Y decir eso, ¿pasa suficiente petróleo como para evitar una crisis energética global? Él dijo que sí. No, señor vicepresidente, eso no es correcto. Al contrario, las pruebas a día de hoy muestran lo contrario. A pesar de tener 2 portaaviones estadounidenses con fuerte cobertura aérea, Estados Unidos no ha podido mantener abierto el principal paso petrolero del Golfo. Ahora Fujairah está cerrado, así que la situación es incluso peor que antes. Ninguno en las últimas 24 horas. Ninguno de los pocos buques que han cruzado, y esos son solo unos pocos, salió por el lado norte, el que sigue bajo control iraní. Ninguno utilizó la ruta sur, respaldada por Estados Unidos, que pasa por aguas omaníes. Esa es la verdad. Así están las cosas. No hay ningún juego diplomático. No hay un camino abierto. De hecho, la situación está empeorando en ese sentido. Y ya mostramos este gráfico elaborado antes por Matt Bracken, que indica que si esto sigue deteriorándose y los iraníes, junto con sus aliados hutíes, cierran el Bab el-Mandeb y el canal de Suez, o incluso solo uno de ellos, solo el Bab el-Mandeb, vamos a ver un empeoramiento muy, muy grave de la situación que ya tenemos ahora. Así que en realidad, eso es donde estamos ahora. Y quiero poner otra cosa aquí, porque estábamos hablando hace un momento de los misiles, de lo que necesitamos. Una de las razones por las que creo que necesitamos, por las que la administración está pidiendo este gran suplemento, este enorme suplemento de $350 mil millones para las guerras, es porque nos hemos dado cuenta de que, tenemos que hacerlo ya. Pero quiero mostrarte cómo incluso eso se está distorsionando, porque oye,
cada vez que se empieza a hablar de dinero. Si simplemente dijeras, tenemos este dinero porque necesitamos acelerar la reposición de nuestros misiles de defensa aérea y de ataque para volver al nivel mínimo y recuperar las reservas que necesitamos. Si dijeras eso, incluso podrías contar con mi apoyo, porque eso es lo que necesitamos. Y lo digo sin ninguna duda, lo necesitamos por nuestra seguridad nacional, para que no nos pillen desprevenidos en ningún sitio. En cambio, estos tipos quieren despilfarrar aún más, como hace un momento. Y ahora aquí está el presidente de la Cámara, Mike Johnson, hablando de lo que quiere hacer con ese dinero. La pregunta era si puedo enumerar los detalles de lo que se está pidiendo al Pentágono. Hemos visto que la solicitud supera los 350.000 millones de dólares, y parte de ese dinero es una financiación de tipo transformador, que nos ayudará a cambiar la dinámica del Departamento de Guerra y hacerlo más eficiente y eficaz. Ya es la fuerza de combate más poderosa del planeta. No hay comparación. Pero hay algunas ideas, una visión real de cómo mejorarla aún más, de cómo reforzarla. Ya han oído al presidente hablar de su intención de prácticamente duplicar la financiación para la defensa nacional. Mire, vivimos tiempos peligrosos. Estamos combatiendo el comunismo dentro de nuestras propias fronteras y también luchamos contra terroristas y tiranos en todo el mundo. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra seguridad nacional. Así que este no es el momento ni el lugar para entrar en los detalles de eso. ¿Sabes lo que nunca dijo ahí? Ni una sola vez mencionó el misil. Está hablando de luchar contra el comunismo. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Así que quieres fabricar un enemigo americano? Mira, puede que no te guste Mamdani, puede que no te gusten los demócratas socialistas. Vale, de acuerdo, ningún problema. Así funciona una democracia. No te gusta, pues votas en contra. No te gusta, y eso no te basta. Te presentas tú mismo. Puedes formar un nuevo partido. Puedes hacer muchas cosas dentro del sistema político estadounidense. Pero, ¿qué demonios haces hablando de eso en medio de una solicitud de presupuesto militar de 350.000 millones de dólares? ¿Por qué eso se convierte en una diferencia política en nuestro país? Aquí no hay ninguna guerra real con tanques, aviones y bombas. Y que Dios nos ayude si eso llega a pasar. Es preocupante que lo haya mencionado y luego no haya hablado de lo que realmente importa, reponer nuestras reservas de misiles. Según la información pública de hoy, eso va a tardar unos 3 años, y eso si todo sale bien y dejamos de malgastarlos. Obviamente, si seguimos haciendo cosas como esta, y seguimos con esos ataques de los que habló el presidente Trump en esa entrevista de anoche en Fox News, la que os mostramos antes, donde decía que va a lanzar algo más esta noche, algo más mañana, y la semana que viene va a atacar otras cosas. Pues yo hago mis cálculos y pienso, esos son muchos misiles que se suman o que se restan, según se mire. ¿De dónde van a salir? Así que, sea lo que sea este periodo de 3 años, te das cuenta de que se está reduciendo cada vez más. Por tanto, el periodo de sustitución se alarga. Y luego dices algo como, queremos cambiar la dinámica en defensa. Ni siquiera explicas qué significa eso. Literalmente no significa nada. Es solo una palabra, sin conexión con nada. Pero hay dinero real en juego. Y como te mostré al principio, en cuanto empiezas a hablar de dinero, hay mucha gente que se pone en fila diciendo, sí, yo quiero parte de ese pastel. ¿A quién le importa lo que haga mientras me toque algo? Y luego Mike Johnson, más adelante, dice que quiere cambiar nuestra visión de la defensa. De nuevo, ninguna información sobre lo que eso significa realmente. ¿Cuál es su visión? No lo sé. Y luego dijo algo que no había oído antes, y eso me alarmó. Dijo que el presidente Trump quiere duplicar el gasto en defensa en algún momento. Eso significa que pasamos de $1 billón este año a lo que están intentando aprobar para la Ley de Autorización de Defensa Nacional del próximo ejercicio fiscal, $1,5 billones.
Creo que se le escapó algo importante y nadie se dio cuenta. Me estás diciendo que va a intentar llegar a 2 billones el año siguiente. O sea, esto es una locura, ¿no? No he hecho los cálculos, pero apuesto a que si sumas esos 2 billones y miras, empezando por los países que más gastan, tanto aliados como adversarios, ¿a cuántos países equivaldría eso? ¿Cuánto vamos a gastar entre todos si llegamos a 2 billones de dólares? Incluso con 1,5 ya es una cantidad exagerada y no hace falta. Y no hace falta porque si sales a buscar dragones que matar, acabarás encontrando un enemigo. Puedes inventarte uno en cualquier parte si ese es tu objetivo. Y parece que lo es. De hecho, él mismo lo insinuó. Dijo que hay muchos tiranos malvados por ahí y que tenemos que luchar contra el terrorismo y todo tipo de amenazas. Prácticamente cualquier enemigo que se le ocurra. Por eso, según él, necesitamos ese gasto. Pues no, no lo necesitamos. Y si hacemos algo con sentido y nos centramos en defender nuestro país para que nadie pueda venir a atacarnos. Primero, para que no seas un insensato y no te deshagas de nuestros misiles ofensivos ni de los defensivos que necesitamos. ¿Qué tal si reemplazamos eso primero? Y mientras tanto, deja de usarlos. Pero más allá de eso, deja de ir al extranjero buscando de todo. No tengas esa actitud ofensiva de ir por ahí buscando algo que hacer, buscando trabajo, alguien que matar, alguien que volar por los aires. Vamos a encontrarlo. En Groenlandia, en Cuba, en China, en algún lugar del mar de la China meridional, quizá en Rusia. Seguimos y seguimos, buscando cosas por todas partes. En lugar de eso, da un paso atrás. Y no estoy hablando de aislacionismo, no quiero oír tonterías sobre eso. Te voy a mirar directamente a la cara y te voy a decir que te calles, porque de eso no estamos hablando. Y esa es una excusa patética, la oigo todo el tiempo. Cualquiera que quiera decir que algo distinto a lo que acaba de decir Mike Johnson es aislacionismo, no. Soy una persona inteligente, soy proestadounidense y uso un poco de sentido común que dice que el poder tiene límites. Pero tenemos mucho poder y podemos defendernos indefinidamente. Podemos hacer que nuestra defensa nacional sea literalmente de primer nivel mundial. Ahora mismo no lo es, por cierto, por mucho que digan aquí, y podríamos hacer otro programa sobre eso en otro momento. No es de primer nivel ahora mismo, pero puede llegar a serlo. Tenemos las materias primas que necesitamos. Tenemos los recursos que necesitamos. Tenemos la tecnología que necesitamos para ser de primer nivel, una organización capaz de defendernos de cualquiera y de hacer que cualquier intento de atacarnos resulte demasiado costoso. Y por eso no lo harán. Y si lo intentan, podremos responder. Ese es el tipo de defensa nacional que necesitamos, no una que salga por ahí buscando trabajo. Porque cuando haces eso, lo encuentras y acabas metido en una situación como en la que estamos ahora. No sabemos ni siquiera lo grave que es, hasta que al final te metes en una pelea que no puedes ganar. Ahora, por primera vez en nuestras vidas, estamos intentando atacar a alguien y no está funcionando. Estamos usando gran parte de nuestro poder, nuestras amenazas, nuestros misiles, incluso amenazas de más violencia, y la otra parte no se está echando atrás. Y tienen capacidad, y nos están haciendo daño, y no podemos detenerlo. Así es, ahora mismo es una vergüenza, y no tiene por qué ir más allá de eso. Pero si seguimos por este camino, fingiendo que no, que yo voy a conseguirlo, que lo voy a hacer realidad, entonces vamos a acabar en un buen lío. No solo porque vayamos a fracasar militarmente, sino porque estamos saboteando nuestra propia economía. Y escuchen, el presidente Trump, si entran en esa plataforma, Truth, creo que se llama así, lo reconoció el mes pasado. El 17 de junio, cuando firmamos el memorando de entendimiento, se dio cuenta en ese momento de que si seguía por ese camino sin hacer el MOU, eso tendría un coste real para nosotros. Esto fue lo que él entendió el mes pasado. Si seguimos bombardeando, esos barcos no van a salir. Y estamos hablando de 500, 600, 700 millones de dólares al día. Es muchísimo dinero.
muchísimo. Por eso el mundo está tranquilo, es líquido, está bien. Pero también nos quedamos sin reservas en unas 4 semanas. Ya sabes, hay reservas por todo el mundo, y realmente nos quedaríamos sin ellas. Llegaría un momento en que no podrías conseguirlo. ¿Y quieres ver el caos? Sí. ¿Quieres ver el caos? Yeah, you want to see Bedlam? You're now working to get it. Ahora estás trabajando para conseguirlo, porque no solo nos estamos quedando sin misiles ofensivos, no solo nos estamos quedando sin misiles defensivos, no solo se está agotando nuestra reserva estratégica de petróleo, y creo que te lo he mostrado antes hoy, sino que como ves aquí, estamos en el nivel más bajo desde 1983. No es un error de impresión. No has oído mal. 1983. Desde entonces no veíamos algo así. De hecho, ahora tenemos menos que el 20 de mayo de 1983 y sigue bajando. El presidente Trump en junio lo entendió. Incluso dijo al principio de ese fragmento que si hubiéramos seguido bombardeando, eso nos habría causado un problema, porque el estrecho iba a permanecer cerrado. Él mismo lo reconoció. Entonces, ¿por qué hemos vuelto a bombardear? ¿Y por qué hemos vuelto a imponer un bloqueo que solo agrava todo eso? Ahora está provocando este caos. Y como acabo de mostraros, no hay una salida militar. No vamos a poder obligarles a abrir esos estrechos ni a rendirse ante nosotros. Eso no va a pasar. Así que lo único que tiene algún sentido, amigos, es parar esto, aplicar el plan de retirada del que ya hablamos antes. Será embarazoso, sí. Él recibirá críticas políticas por ello, le caerán golpes políticos por ahora. Pero el presidente Trump, una de sus mayores virtudes, es su capacidad para cambiar la narrativa. Y entre ahora y noviembre, puede sacar todo tipo de ideas diferentes. Veo que está a punto de empezar a hablar ahí, así que en un momento nos desconectamos. Gary va a estar pendiente de esto, pero este es el foro de innovación en defensa. Pero escuchen, no se trata de seguir echando otros 350,000 millones encima de 1,5 billones y luego otros 2 billones más después de eso. Eso no es lo que necesitamos, amigos. Esto nos va a llevar a la destrucción. Esto va a acabar con el imperio estadounidense. En lugar del escenario que describí, en el que podemos estar seguros, protegidos y con una economía viable durante mucho tiempo, eso es lo que sí podemos hacer ahora. Si hacemos las cosas que yo he propuesto, si seguimos lo que ellos dicen y lo que probablemente van a decir en esta cumbre, vamos a arruinar nuestro país. Ya veremos, lo sabremos pronto, os contaremos lo que digan en esta cumbre. Puede que incluso volvamos más tarde hoy, y si no, seguro que nos ponemos al día a primera hora de la mañana. Gracias, amigos. Nos vemos en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.